oí cómo su voz, sorprendentemente temblorosa, pronunciaba mi nombre. Pero ni siquiera sabía cómo se decía bien, y eso era solo el comienzo. La pared de cristal de la sala de juntas vibraba con las carcajadas de mis compañeros. Gestos amplios, frases ruidosas, inglés simplificado hasta la caricatura, como si delante no tuvieran a un socio internacional, sino a un niño. Yo estaba sentada un poco aparte, con el portátil abierto. Mis dedos se movían rápido sobre el teclado, según ellos, para tomar nota de lo importante. En realidad, estaba registrando cada uno de sus errores. Javier, representante de la Corporación Española, asentía con cortesía, pero su mirada se detenía en mí una y otra vez. Intentaba encontrar un hueco en aquel diálogo atropellado, pero mis colegas no le dejaban espacio. No sabían o no querían saber que en su cultura la pausa no es un vacío, sino un gesto de respeto. Let's go straight to the numbers, dijo Marcos, el jefe del proyecto, interrumpiendo a Javier a mitad de frase. Javier sonrió, breve, y apoyó las manos sobre la mesa. Yo vi cómo la comisura de sus labios se tensaba apenas. Lo había visto antes en otras reuniones en Madrid, esa microexpresión que anuncia el cierre invisible de una puerta. En mi cuaderno, debajo de las notas aparentes, dibujé un círculo pequeño, mi código para punto de no retorno. El aire estaba cargado de perfume caro y café recalentado. Afuera, a través del cristal, pasaba el flujo constante de empleados, algunos mirando hacia adentro como si observasen un espectáculo. La escena lo era. 5 hombres trajeados, hablando más entre sí que con el invitado, y yo, la secretaria, escondida en una esquina. ¿Necesitas algo, Lucía?, preguntó Carlos en voz alta, sin mirarme, como si yo fuera un mueble que a veces se activa. Estoy bien, respondí, y en mi tono no hubo ni rastro de lo que pensaba. ¿Por qué pensaba? Pensaba demasiado. Me preguntaba cuándo empezó todo, cuándo me convertí en la sombra que ellos necesitaban para brillar. Quizá fue aquella vez en la que, después de meses preparando una propuesta para un cliente en Chile, Marcos la presentó como suya sin mencionar mi nombre, o la vez que traduje un contrato entero del español al inglés en un fin de semana y me dieron las gracias, en un correo reenviado sin siquiera borrar las marcas de cambio. Pero esta vez era distinto. Esta vez yo había preparado la negociación desde cero. Yo había estudiado cada paso, cada gesto. Yo había recordado que a Javier le gustaba el té verde japonés que probó en una feria en Valencia. Y yo había encargado, discretamente, que lo trajeran antes de la reunión. Mientras ellos hablaban de cifras como quien lanza piedras al agua, el té esperaba en una pequeña bandeja en la sala contigua. Un golpe suave en la puerta. La asistente de planta entró con la bandeja. Javier se giró hacia mí, y esta vez su mirada fue más larga, como si me viera de verdad. Yo asentí apenas, y en ese gesto hubo un mensaje que nadie más captó. Sé que estás incómodo. Sé cómo salvarte de esto. Mis compañeros no se dieron cuenta. Ni siquiera notaron que Javier bebió un sorbo y se relajó apenas un grado. Siguieron hablando de plazos imposibles y márgenes inflados. Yo, mientras tanto, sentí algo que hacía años no sentía en esas reuniones. La calma antes de un movimiento grande. Cuando Javier dejó la taza sobre la mesa, me miró otra vez, y en su voz hubo un matiz distinto. Quizá podamos continuar esta conversación en otro momento. No miró a Marcos, no miró a Carlos, me miró a mí, y ahí supe que todo estaba a punto de cambiar. Javier se fue de la sala con la misma cortesía con la que había entrado. Cerró la puerta sin prisa, dejando un silencio breve, incómodo,
que mis compañeros llenaron enseguida con bromas sobre su seriedad española. Yo fingí sonreír, aunque dentro algo se tensaba como una cuerda. No entendían nada. No vieron la forma en que él evitó estrecharles la mano al salir. No escucharon ese otro momento que, en realidad, significaba sin ustedes. Yo sí lo escuché. Pasé el resto de la mañana respondiendo correos, o al menos eso parecía. En realidad, repasaba mentalmente cada gesto de Javier. Su mirada, la inflexión de su voz, la forma en que aceptó el té. Detalles que para ellos eran irrelevantes, pero para mí eran la historia entera. En la pausa del café, escuché a Marcos y a Carlos hablando junto a la máquina. Este tipo no sabe negociar, decía Carlos. Seguro que quiere sacarnos algo, pero no tiene la menor idea de cómo. Tranquilo, respondió Marcos. Le vamos a cerrar el trato a nuestra manera. Lo demás es ruido. Yo bajé la mirada sobre mi taza de cartón. A nuestra manera. Eso significaba seguir ignorando todo lo que no encajara en sus métodos. ¿Y si Javier no cedía? Para ellos la culpa sería de él, o mía, por no haber preparado bien la reunión. Mientras subía de nuevo a mi mesa, me vino un recuerdo claro, como un flash. Madrid, hace 3 años. Yo en una terraza con unos directivos españoles. El aire olía a azahar. Ellos hablaban lento, sin interrumpirse, dejando huecos en la conversación. Al principio me impacientaba, pero luego entendí, esos silencios eran espacios para pensar, para mostrar respeto. No llenarlos era una falta de tacto. Recordé también la vez que, en una feria en Sevilla, un socio rechazó una propuesta nuestra porque el tono era demasiado agresivo. Mis compañeros lo atribuyeron a la falta de visión de los españoles. Yo supe que no, que era simplemente un choque cultural, pero a nadie le importó. Ese patrón se repetía, y yo me había acostumbrado a callar, o, mejor dicho, a hablar solo cuando podía vestir mis ideas con la voz de otro. Esa tarde, revisando las notas falsas que había escrito en la reunión, me pregunté por qué seguía allí. ¿Qué me ataba? Quizá la costumbre, quizá el miedo a no tener respaldo, o, tal vez, la absurda esperanza de que un día reconocerían mi trabajo. Mientras pensaba, el correo de Javier llegó, breve, preciso, en español. Lucía, ¿podríamos hablar mañana antes de la siguiente reunión? Sin intermediarios. Lo leí 3 veces. Era la primera vez que me escribía directamente. Sentí un pulso lento en las sienes. No contesté de inmediato. Me obligué a dejar pasar 10 minutos, como si no me importara tanto. Cuando respondí, también lo hice en español. Corto, sin adornos. Claro. Dígame dónde y a qué hora. Guardé el portátil y me quedé mirando por la ventana. La ciudad se movía abajo como un tablero en el que las fichas creían decidir su destino. Mis compañeros estaban convencidos de que la partida era suya. Pero yo empezaba a ver otro juego, uno en el que ellos ni siquiera sabían que estaban. Al día siguiente, en la oficina, el ambiente estaba cargado. Marcos daba instrucciones rápidas, preparando diapositivas llenas de gráficos. Carlos se quejaba del horario de Javier. ¿Quién propone reunirse tan temprano? Bufó. Yo no dije nada. Miré el reloj. En 20 minutos estaría saliendo hacia la cafetería que Javier había indicado. Y aunque aún no sabía qué iba a decirle, sí sabía una cosa. Esta vez no iba a traducir para nadie. Me ajusté el abrigo y salí antes de que pudieran preguntarme a dónde iba. Afuera, el aire frío me golpeó la cara. Caminé rápido, con esa mezcla de nervios y decisión que te recuerda que algo importante está a punto de empezar. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí parte de su equipo. La cafetería estaba medio vacía a esa hora. Mesas de madera oscura,
olor a café recién molido y un murmullo suave de conversaciones ajenas. Javier estaba en una esquina, sin traje, con una chaqueta de cuero que le restaba 20 años. Al verme, se levantó y me tendió la mano. «Gracias por venir, Lucía. Nos sentamos». Él no perdió tiempo. «Ayer». Hizo una pausa, como eligiendo las palabras. «Tus compañeros no entienden cómo trabajamos. Y no me refiero solo a España». Yo mantuve la mirada, dejando que el silencio hablara por mí. «Necesito a alguien que sepa leer más allá de las cifras», continuó. «Y ayer, tú fuiste la única que me escuchó». No pregunté cómo lo sabía. Le expliqué, sin rodeos, que el trato que buscaban mis colegas iba a fracasar por la forma en que lo presentaban. Le hablé de los plazos, de las exigencias absurdas, del tono agresivo. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Y tú?», preguntó al final. «¿Qué harías en mi lugar?». Esa fue mi primera microvenganza. Respondí como si ya no formara parte de su equipo. Le propuse un esquema distinto, ajustado a su cultura empresarial, con más fases y menos imposiciones, con un valor añadido que mis colegas ni imaginarían. Javier sonrió. Exactamente lo que pensaba. Antes de irse, dejó claro que, en la reunión de la tarde, pediría que yo explicara mi propuesta. Regresé a la oficina despacio, como midiendo cada paso. En el ascensor, un plan empezó a tomar forma. No era solo salvar la negociación, era tomar el control. Para eso necesitaba información, pruebas. A media mañana me crucé con Ana, la asistente de administración. «¿Tienes los borradores del contrato?», pregunté. «Solo los que Marcos me dejó». «¿Y los que llegaron de España?», insistí. Me miró, dudando, y luego me pasó una carpeta cerrada. «¿No me viste?». En mi mesa abrí el archivo y confirmé lo que sospechaba. Marcos había manipulado algunas cláusulas para inflar las comisiones, algo que, si Javier lo veía, mataría el trato en el acto. El segundo paso era probar mi hipótesis, que Javier ya estaba al límite de su paciencia. Durante el almuerzo, pasé junto a su mesa en el restaurante del hotel, fingiendo casualidad. Me saludó, invitándome a sentarme. En 5 minutos de conversación, confirmé que no solo estaba irritado, sino dispuesto a cambiar de interlocutor. Volví a la oficina con la certeza de que el momento se acercaba, y esta vez no pensaba esperar a que me pidieran ayuda. Abrí un documento nuevo. Título: Plan de negociación alternativa, confidencial. Guardé el archivo con una contraseña. Mientras escribía, me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Ya no estaba reaccionando, estaba diseñando el tablero. Y ellos ni siquiera sabían que las piezas ya se estaban moviendo. La tarde empezó como una tormenta mal anunciada. Todos sabían que iba a estallar, pero nadie sabía cuándo ni cómo. Marcos entró en la sala de juntas con el portátil bajo el brazo y esa sonrisa de tiburón que usaba antes de cerrar un trato. Carlos iba detrás, cargando gráficos impresos. Yo llegué última, con mi cuaderno y mi portátil, como siempre, dispuesta a tomar notas. Javier ya estaba allí, impecable esta vez, traje gris oscuro y mirada neutral. Saludó a todos con la misma cortesía. Cuando Marcos comenzó su presentación, yo me quedé en silencio, observando. Como verá, hemos ajustado las cláusulas para acelerar los plazos y optimizar márgenes, dijo Marcos, proyectando una diapositiva llena de cifras exageradas. Javier frunció apenas el ceño. Pasó una página del dossier sin mirarla demasiado. Yo vi cómo su mano se cerraba en un puño bajo la mesa. «Entiendo», respondió, con ese tono plano que solo los que saben escuchar de verdad reconocen como una alarma. «¿Y sobre las condiciones de entrega?» «Flexibles», saltó Carlos. «Podemos adaptarnos, siempre que se cumpla la cuota mínima».
Yo sabía que Javier había dejado claro en correos previos que no quería cuotas mínimas. Y sabía que Marcos había olvidado incluir esa parte en la presentación. «No», dijo Javier, «así no trabajamos». El aire se volvió denso. Marcos sonrió, esa sonrisa de manual que no toca los ojos. «Podemos reconsiderarlo, claro». Y ahí giró hacia mí. «Lucía, ¿puedes explicarle las ventajas de nuestra propuesta?» Era la trampa perfecta. Si defendía sus cifras, traicionaba mi propio análisis. Si me negaba, quedaba como una empleada insubordinada. «Por supuesto», respondí, y me incliné hacia Javier. «Pero quizás sería más claro si lo hablamos en su idioma». Marcos arqueó una ceja. Carlos me miró como si hubiera perdido la cabeza. Yo cambié al español sin avisar. «Javier, usted y yo ya hemos hablado de sus prioridades. Esta propuesta no las respeta. Permítame mostrarle otra opción». Abrí mi portátil y proyecté mi documento. Un esquema limpio, sin trampas, con fases claras y márgenes realistas. El silencio se volvió más pesado, pero esta vez era mío. Marcos intentó interrumpir. «Eso no está aprobado por dirección». «Aún», le corté sin mirarlo. Javier sonrió, la primera sonrisa real del día. «Esto sí tiene sentido». Marcos se removió en la silla. Carlos cruzó los brazos. La temperatura en la sala bajó varios grados. La reunión terminó sin acuerdo final, pero con algo peor para ellos. Javier pidió que le enviara yo directamente la propuesta revisada. Ni una mención a Marcos. Salí de la sala con el pulso acelerado. Me encerré en el baño 1 minuto, respirando hondo. El golpe había sido limpio, pero no definitivo. De vuelta en mi mesa, vi a Marcos acercarse. «Un número, Lucía», dijo sin sonreír. «¿Cuánto te costaría olvidarte de esa propuesta?» Lo miré sin pestañear. «No está en venta». Él soltó una risa breve, sin humor. «Te vas a arrepentir». Esa noche, al llegar a casa, encontré un correo de recursos humanos. «Revisión de puesto y funciones. Reunión urgente mañana». No había firma. Supe que la represalia acababa de empezar y que mi margen de error se había reducido a 0. Dormí poco. El correo de recursos humanos se quedó flotando en mi cabeza como una amenaza muda. A las 8 de la mañana ya estaba en la oficina, antes que nadie, revisando mis carpetas, mis correos, cualquier rastro que pudieran usar en mi contra. La reunión con HH fue breve y fría. «Lucía, se están revisando ciertas decisiones que has tomado fuera de la cadena de mando», dijo la gerente, con un tono cuidadosamente neutro. «Hasta que se aclare, tu acceso a algunos archivos estará limitado». No necesitaba preguntar de dónde venía la orden. Salí de allí con la sensación de que la alfombra bajo mis pies se estaba deshaciendo. Pero mientras caminaba hacia mi mesa, algo dentro de mí cambió de forma. No se trataba ya de salvar un contrato o mi puesto. Se trataba de que esta gente no hundiera lo que yo había construido durante años. Me serví un café y abrí mi portátil personal. Tenía copia de todos los correos con Javier, de los borradores que él había aprobado y, más importante, de las cláusulas que Marcos había alterado. Si la empresa quería jugar sucio, yo también podía. A media mañana recibí un mensaje de Javier. «Cambio de lugar. Reunión final hoy a las 17:00 en el hotel. ¿Puedes venir sola?» No lo dudé. Respondí: «Sí». El resto del día lo pasé preparando una versión definitiva de la propuesta, incluyendo todos los ajustes que habíamos discutido. Pero esta vez añadí algo más. Una cláusula que vinculaba el contrato directamente conmigo como consultora independiente para la implementación. No era una traición, era supervivencia. Alrededor de las 2 apareció en mi mesa un sobre sin remitente. Dentro, una copia impresa de mi propuesta alternativa,
marcada con rotulador rojo. No autorizada. Abajo, una nota escrita a mano. Última advertencia. Lo dejé sobre la mesa de Marcos mientras él hablaba por teléfono. Cuando colgó, lo miró y luego me miró a mí. No sabes dónde te estás metiendo, Lucía. Tampoco tú, le respondí y me di la vuelta. A las 5:45 salí de la oficina con mi portátil y una carpeta. Tomé un taxi hacia el hotel. Javier me esperaba en un salón privado, sin su equipo. Había algo distinto en su mirada, más directo, más decidido. He hablado con mi junta directiva, me dijo. Están dispuestos a firmar hoy, pero no con tu empresa. Me quedé en silencio, dejando que él continuara. Queremos que seas tú quien lleve el proyecto, de forma independiente. Era la confirmación de que todo mi trabajo, toda la paciencia, había tenido sentido, pero también era un salto al vacío. Acepto, dije, y saqué la propuesta revisada. La leyó despacio, línea por línea. Cuando firmó, lo hizo con un gesto tranquilo, como si ya todo estuviera decidido desde ayer. Antes de irme, Javier me miró fijamente. Esto no les va a gustar. Lo sé, respondí. Esa es la idea. Guardé el contrato en mi carpeta y salí del hotel. Afuera, la ciudad seguía a su ritmo, ajena al hecho de que en mi bolso llevaba algo que podía derrumbar una parte entera de la estructura que me había mantenido en la sombra. Ya no era un juego de resistencia. Era un cambio de tablero, y yo acababa de convertirme en la única jugadora que sabía las reglas reales. La mañana siguiente, el edificio entero parecía distinto. O tal vez era yo la que había cambiado. Caminé entre los pasillos como si midiera un terreno que ya no me pertenecía, pero que aún debía atravesar para ejecutar mi plan. En mi mesa, fingí trabajar mientras revisaba, en mi portátil personal, la lista de contactos clave que había cultivado en los últimos años. Proveedores, clientes, asesores. Si quería que mi salida fuera un golpe maestro, no podía hacerlo sola. Pensé en Ana, la asistente de administración. Ella sabía más de lo que decía y tenía acceso a documentos que ahora me habían bloqueado. Le envié un mensaje simple. ¿Podemos hablar? Quedamos en vernos en la terraza para fumar, aunque ninguna de las dos fumaba. No entiendo por qué te están presionando así, me dijo en cuanto nos vimos. Marcos lleva semanas moviendo hilos, preparando a RR. AH, ya sabes. Lo sé, respondí. Por eso necesito tu ayuda. Le expliqué, con cuidado, que tenía una salida y que si jugaba bien mis cartas, ellos perderían el contrato más importante del año. Ana no dudó. Te paso todo lo que pueda antes de que cierren más accesos. De vuelta en mi mesa, descargué los documentos que me envió. Correos internos donde Marcos admitía haber manipulado cifras, minutas con anotaciones que contradecían la versión oficial. Cada archivo era una bala. A las 6 de la tarde me infiltré en el evento corporativo que la empresa había organizado en un hotel céntrico. Una cena de relaciones con clientes y socios. La sala estaba llena de mesas redondas, risas forzadas y copas de vino. Ana me ayudó a sentarme en una mesa cerca de la tarima donde Marcos iba a hablar. Yo sabía que Javier también estaba invitado y que llegaría tarde para no pasar demasiado tiempo en el ambiente. Cuando apareció, su presencia rompió el murmullo. Llevaba un traje oscuro y esa calma que incomoda a quienes necesitan dominar la sala con ruido. Nos cruzamos una mirada breve. No necesitábamos más. En la mesa, Marcos empezó a presumir en voz alta del avance en la negociación. Yo escuchaba, midiendo el momento. La información que tenía podía destruir su discurso en segundos, pero aún no era la hora. En cambio, me incliné hacia Javier cuando se acercó a saludar, y en español le dije: «Todo está listo para mañana».
Él asintió y su mirada me confirmó que entendía el doble sentido. Esa noche salí de la cena sin despedirme de nadie. El plan estaba armado. Al día siguiente, delante de todos, el contrato se cerraría. Pero no con ellos. Por primera vez, no me sentía como la invitada invisible en una fiesta ajena. Era la anfitriona oculta, controlando la música y esperando el momento exacto para apagar las luces. El salón de reuniones estaba lleno. Marcos en el centro, Carlos a su derecha, el resto del equipo formando un muro de trajes oscuros. Javier entró último, acompañado solo por su asistente. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo. Marcos abrió la sesión con su voz de vendedor seguro. Hoy cerramos. Estamos listos para firmar. Javier lo dejó hablar. Ni una interrupción. Cuando Marcos terminó, Javier colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro no había la propuesta de la empresa, sino la mía. Esta, dijo, señalando el documento, es la versión que aceptamos y la firmaremos con Lucía como consultora independiente. El silencio fue inmediato, espeso. Carlos parpadeó, buscando algo que decir. Marcos sonrió, pero sus manos apretadas contra la mesa lo traicionaban. No es posible. Ella es quien ha salvado este acuerdo, lo interrumpió Javier. Y si no están de acuerdo, nos levantamos y buscamos otro socio. Las miradas se clavaron en mí. No me moví, no dije nada. Marcos intentó una última jugada. Lucía, piénsalo. Esto es un error. Ya lo pensé, respondí. Javier firmó. Yo firmé. La carpeta se cerró con un sonido seco que marcó el final. Me levanté y recogí mis cosas. Nadie me detuvo. Afuera, el pasillo estaba vacío, pero sentí el eco de lo que acababa de pasar. No había sido un golpe ruidoso. Había sido quirúrgico, exacto, irreversible. La lluvia caía fina sobre la ciudad, dibujando hilos plateados en el asfalto. Caminé sin prisa, con la carpeta bajo el brazo, sintiendo el peso exacto de mi nueva vida. En la puerta del edificio, Ana me esperaba. No dijo nada, solo me entregó una caja con mis pocas cosas de la oficina. Dentro, mi cuaderno, un bolígrafo y una taza con una grieta invisible. «Te van a odiar», susurró. «Ya lo hacen», respondí. Me alejé sin mirar atrás. A través del cristal de la sala de juntas, en el piso alto, vi a Marcos de pie, gesticulando con furia, mientras Carlos le hablaba al oído. Eran siluetas atrapadas en una pecera que se quedaba sin oxígeno. El contrato, seguro, ya estaba en el correo de Javier rumbo a su junta directiva. Yo no necesitaba verlo para saberlo. Me detuve en la esquina, bajo un toldo, y saqué el teléfono. Un nuevo mensaje. Bienvenida al equipo. Firmado por Javier. Sonreí apenas. La ciudad seguía su ruido habitual. Yo también seguiría. Pero ahora, por fin, a mi propio ritmo.